Saludos chicos, este es el video complementario de las dudas y tips del proyecto final. Nos habíamos quedado la vez pasada en que ya tenemos nuestro login que funcionaba y nuestro registro. Voy a dar de alta un usuario para que vean cómo es que tiene que aparecer en su base de datos. Aquí tengo la base de datos, en estos usuarios no tengo ninguno, solamente puedo tener la estructura. Entonces voy a dar de alta uno, voy a poner este nuevo, la contraseña puede ser cualquiera, ya lo agregamos. Y aquí es como queda. Para esto sirve justamente el predeterminado que veíamos en nuestra estructura, para que el usuario cuando se dé de alta pues tenga como predeterminado ese cero. Recordemos que esta parte del registro eh, lo que hacía era insertar en la base de datos el ID del usuario y el password. Así cuando nosotros lo registramos, este activo usuario no lo manejamos en nuestra consulta, pero al ser predeterminado como está en nuestra estructura, pues aparece como cero, que es el predeterminado, que es lo que necesitamos al principio, que los usuarios tengan cero como activo. Bueno, la siguiente parte que nos toca es ya darle la funcionalidad a nuestro, bueno, aquí voy a poner a ver si me equivoco, no tengo acceso, darle la funcionalidad al chat, que decíamos, pues lo que va a hacer al inicio o de inicio lo que tiene que hacer es buscar estos usuarios, los que están como activos. Si nosotros nos fijamos ahora en nuestra base de datos, ya activo usuario está con un valor de uno y por lo tanto queda listado. Voy a dar de alta otro, lo voy a hacer desde aquí. Bueno, lo puedo hacer desde el chat. Lo puedo hacer desde el mismo chat, pero lo voy a hacer desde aquí. Voy a poner este otro, lo mismo, ¿no? Cualquier contraseña. Uno, 2, bueno, vamos a ponerle 5, 6, 7, 8. Como observan, el predeterminado está aquí, pero este lo voy a poner como predeterminado un 1. Porque vean qué pasa aquí. Automáticamente aquí me lo va listando, porque este usuario ya tiene un 1. Si no tuviera un 1, a la hora de que actualiza esto, solo va actualizando cada segundo, pues ya no lo toma en cuenta. Eso es justamente lo que tenemos que hacer. Y para ello vamos a ir pues agregando algunas acciones. Ya tenemos en nuestro primer acercamiento del chat esta parte donde teníamos la lectura desde el archivo, donde nosotros empezamos a revisar que el número de líneas de los elementos del chat, y cuando eran más de los que teníamos listados al principio, pues entonces aparecían aquí los elementos. Igual cuando yo escribía un mensaje acá y le dábamos enviar, pues lo que se hace es guardar en el archivo de texto, y etcétera, etcétera. Y lo mismo cuando le damos a salir. Son las cuatro acciones que tenemos en nuestro chat. Aquí están. Esto es lo que hacía nuestro chat, nuestro objeto chat. Podíamos actualizar, podíamos enviar, podíamos obtener longitud y salir. Si recordamos, obtener longitud, que es lo que hacíamos primero, nos contaba cuántas líneas tenía nuestro chat al momento de que el usuario ingresaba. Y esto lo comparábamos cada segundo para determinar si había una línea nueva, pues podíamos mostrarlo, deberíamos mostrarlo en este espacio. Eh, Salir lo que hacía era pues destruir la sesión del usuario y regresarnos al index para determinar o para mostrar que el usuario salía, además de que escribir en el archivo la línea de que el usuario, en este caso el que dio la salida, por ser este nuevo, ha dejado el chat. Enviar hacía dos cosas. Cuando le dábamos clic al botoncito de enviar, guardaba el mensaje en la base de datos, perdón, en la base de datos, en el archivo, y después de que terminaba de guardar, inmediatamente llamaba a actualizar para que verificara
que había ya una nueva línea y lo mostrar acá. Entonces enviar lo que hace es guardar y luego llamar a la función actualizar para que verifique que pues se acaba de guardar un mensaje o que ya hay uno nuevo para colocarlo en este espacio. Y la más, pues no quiero decir compleja, la función más grande es la de actualizar. Actualizar chat hacía varias cosas que son verificar que la longitud que calculamos al principio cuando el usuario se ingresa al chat haya cambiado o no. Es decir, detectar mediante el tamaño del archivo del chat. Si tenemos 9 líneas, por ejemplo, cuando iniciamos, pues iniciamos y no hay ningún mensaje que mostrar porque no estábamos en la conversación antes, pero verifica si en ese momento ya no hay 9 líneas y ahora ya hay 10 en el archivo, porque alguien envió un mensaje y por lo tanto ya creció nuestro archivo. Entonces tomará esa línea 10 y leerá el archivo para que nosotros podamos mostrarlo en este espacio. De lo contrario, si siguen existiendo esas mismas 9 líneas, pues hace absolutamente nada. Eso es lo que hace esta parte, ¿no? Ahora, la ventaja, y platicaba con algunos alumnos de esta situación, la ventaja de utilizar programación orientada a objetos, que es justamente lo que hacemos aquí en esta línea, es crear un objeto del tipo chat. Y crear el objeto de tipo chat, yo puedo utilizar todas estas funciones que ya definí aquí: actualizar chat, enviar mensaje chat, get longitud chat, registrar salida, mediante la llamada a estos, que es actualizar, enviar, obtener longitud y salir. Por ejemplo, aquí le digo chat, obtener longitud, aquí le digo chat, enviar, aquí le digo chat, salir. Todos estos elementos lo que van a poder hacer es que trabajan de forma independiente. Esto es, aquí yo le pregunto al chat o le digo al chat: oye chat, necesito obtener la longitud. Ah, está bien. Yo no sé cómo lo va a obtener chat, pero yo le estoy diciendo aquí que quiero obtener la longitud. Yo le digo aquí, cuando des clic en el botón enviar mensaje: oye chat, quiero enviar lo que tenga el input txt mensaje, lo quiero enviar. Lo mismo pasa cuando estoy en el input del mensaje y le doy la tecla enter. Este es el código de la tecla enter, el 13. Le digo: oye chat, quiero enviar este mensaje que está en el espacio txt mensaje. O cuando le doy clic al botón salir, que es la puertecita, bueno, aquí es un poquito más complejo. Le pregunto primero si quiere salir, y si le da clic en que si quiere salir en la confirmación, entonces le digo: oye chat, lo que quiero es salir. Y una vez que termine, envíame a la página index con la variable msj igual a 1. Recordemos que el index, cuando recibía y determinaba que existía la variable msj, aquí está. Si existe la variable getMSJ, checa si es la 1, nos pone un eco de has dejado el chat en el espacio del mensaje. Bueno, entonces, la ventaja de esto, repito, es que el objeto sigue recibiendo las órdenes. Es decir, aquí no vamos a cambiar absolutamente nada. Bueno, vamos a agregar una sola línea. Y ahorita que veamos el objeto, vamos a ver que tampoco tenemos que cambiar absolutamente nada. Simplemente tenemos que determinar cómo se va a obtener la información. Entonces, aquí en obtener longitud, si vemos nuestro código, perdón, en el archivo de acciones, vamos a tener que agregar esta línea: chat buscar activos. Chat buscar activos va a ser una función nueva que va a ser nuestro objeto chat. Y como indica su nombre, lo que va a hacer es buscar los usuarios activos. ¿Cómo lo va a hacer? Todavía no sabemos, pero de alguna forma lo tiene que hacer. Así como le estoy mandando aquí que obtenga la longitud, aquí le estoy mandando a que busque los activos. Pero, pues, esta parte de acciones es independiente. Le digo, aquí solamente le mando a llamar la función, y como lo haga, lo vamos a hacer en chat. Y vamos ahora a chat. Entonces, así queda únicamente nuestras acciones. Sigue siendo lo mismo. Cuando le doy clic, va a ser el enviar el mensaje. Cuando le doy enter y estoy en el input, va a enviar el mensaje. Cuando le doy clic al botón salir,
va a preguntarnos, va a salir y va a redireccionarnos a la pantalla del index. Y al principio, o lo que va a hacer al principio, va a ser obtener la longitud, que esta nos va a servir para determinar cuántos mensajes existen en el chat a la hora de que están ingresando. Y vamos a utilizar esa misma longitud para ir verificando que el chat haya crecido o no. Si no ha crecido no vamos a hacer nada, no vamos a mostrar ningún mensaje nuevo, pero si ha crecido en longitud del chat, pues vamos a mostrar los nuevos mensajes. Y por lo tanto vamos a agregar esta otra función que va a ser inmediatamente después de obtener cuántos mensajes hay, o la longitud del chat. Lo que va a hacer es buscar los usuarios activos. ¿Para qué? Para que yo los pueda mostrar aquí, que es lo que estamos haciendo. Todavía no tenemos la funcionalidad, pero ya está la instrucción que tenemos que crear, ¿no? Entonces, buscar activos, necesitamos agregarlo aquí, en las funcionalidades de este objeto chat. Este objeto chat tiene varias variables, bueno, de hecho dos, instanciado y longitud, y tiene 4 funciones: actualizar chat, enviar mensaje chat, get longitud chat y registrar salida. Vamos a agregarle una funcionalidad extra, y ahora nos pasamos al chat. Vamos a agregarle la opción para buscar usuarios activos. Esta opción llamará una función getUsuarios. Esta opción es esta, buscar activos. ¿De dónde la saqué? O bueno, de dónde necesito poner el nombre, de acá, buscar activos. Así como cuando quiero obtener longitud le digo, oye chat, obtener longitud, que es obtener longitud, y obtener longitud llama a getLongitud chat. Esto es una práctica de programación buena o correcta, que mediante esta variable local, que es pública, yo voy a llamar una función. Lo que estoy haciendo aquí justamente es esto. Estoy mandando a llamar a través de buscar activos, estoy mandando a llamar la función getUsuarios. Como verán aquí en mi interfaz, este getUsuarios está en azul. Esto significa que no lo reconoce como una función, sino lo está reconociendo como una variable. Lo que tengo que hacer es crear la función que va a obtener los usuarios activos. Es lo que va a hacer esta función. Ahora, la voy a obtener, lo voy a hacer esta función, a crear esta función, y esta función va a ser en esencia 3 cosas. Va a mandar una petición con la acción obtener activos. Esta acción ahorita la revisamos en algunos de las funciones que tenemos creadas en chat, para recibir una respuesta en formato JSON. Una vez que recibe esta respuesta en formato JSON lo que va a contener van a ser los usuarios. Es decir, esto. Y esta respuesta la voy a tener que colocar en contenedor, pero para poderla colocar en contenedor voy a limpiar el contenedor y luego voy a llenar el contenedor con esa respuesta que recibí. Si yo no limpio el contenedor como una primera instancia, lo que va a suceder es que cada vez que yo esté preguntando por los usuarios, y lo voy a hacer en este momento con el ejemplo que tenemos, pues esté actualizando, y cada vez que se actualice, lo que va a hacer es volver a colocar esos usuarios en este mismo espacio. A ver, creo que no lo está haciendo. No, está bien hecho mi código y no lo está haciendo. Ok. Ahora sí. Ahí está. Entonces, si yo no mando a limpiar este espacio y solamente le digo que lo vuelva a agregar, pues aquí me los iría agregando cada vez que yo entro a este espacio, ¿no? Cada vez que la función encuentre un nuevo usuario, o bueno, que busque él por los usuarios, pues los va a ir agregando y va a crecer esto indefinidamente. Ahora, ya le volví a agregar la línea, que hace que solamente limpie y luego vuelva a colocarlos. Por eso de repente se veía que parpadeaba.
Y esto nos va a dar la opción de que yo no tenga que preocuparme por si aquí qué usuarios están listados. Simplemente lo que hago es cada segundo pregunto por los usuarios, limpio y los vuelvo a agregar. Una optimización del código sería revisar que a lo mejor estos elementos ya tuvieran pues algún cambio, verificar el contenido de esto, checar con los usuarios que acabo de enviar o de solicitar, ver si tienen algún cambio. Esto sería alguna comparación de arreglos en JavaScript, o más bien en PHP también existe la comparación de arreglos. Si ustedes recuerdan alguna presentación que tuvimos, era el triple igual para comparar contenido e incluso tipos de datos. Entonces, si eran exactamente los mismos, pues lo que hacemos es no borrar y no actualizar. Y si son diferentes en algún aspecto, entonces volverlos a colocar, ¿no? Entonces, en ese aspecto podríamos optimizar el código para que aquí solamente se actualice cuando sea necesario actualizar, es decir, cuando haya un cambio en los usuarios que estoy yo recibiendo como activos. Pero bueno, para nuestra práctica lo que vamos a hacer es que cada segundo obtienen los usuarios, borra el contenido de este espacio y agrega el contenido que obtuvo de la búsqueda de sus usuarios. Así que no me va a importar si es exactamente lo mismo, que es el mismo contenido, perdón, va a seguir borrando y agregándolos. Entonces, para esto, les decía, tenemos que hacer que nuestra función getUsuarios, vamos a crearla, pues tenga esta funcionalidad, que obtenga el Ajax en formato JSON, la respuesta en formato JSON de Ajax de procesar, que limpie el contenedor y que agregue el contenedor. Entonces, pues así es como tendríamos que ir haciendo. Vamos a crear la función. Entonces vamos a ello. Función getUsuarios. ¿De dónde saco el nombre de la función? Pues de esto que yo acabo de colocar en chat, que es esta, getUsuarios. Como les decía, está en azul. Lo que quiero es que esté en amarillo para que la reconozca como una función. Si observan aquí, ya aparece en amarillo. Entonces vamos a hacer que esta función haga lo que yo le estoy pidiendo. Son 3 cosas. Es la única que voy a hacer con código. Lo demás lo vamos a obtener, o los voy a seguir haciendo con pseudocódigo, que sería lo de procesar. Esta función necesita mandar una petición vía Ajax, que se va a llamar, o que la acción va a ser obtener activos. ¿De dónde saco la acción? Recuerden que cuando yo utilizo el objeto, vamos a utilizar estos elementos y lo que voy a hacer es enviar, por ejemplo, getLongitud va a enviar a procesar, le va a enviar la acción obtener longitud. Actualizar chat le está enviando la acción actualizar, a la misma procesar. Enviar mensaje está enviando al mismo procesar la acción enviar mensajes y la variable mensaje. Y salida está enviando a procesar la acción salir. Estos 4 procesos, y es lo padre de la programación orientada a objetos, ya están definidos, ya están hechos, ya saben qué tienen que hacer. Por ejemplo, cuando regrese aquí longitud, lo que va a hacer es crear una variable longitud y guardarle lo que recibió de respuesta en el espacio longitud del servidor, es decir, de procesar. Enviar va a ser absolutamente nada, aunque ahorita vamos a cambiar esto, nada más vamos a descomentar esta línea. Y registrar salida, igual, va a ser absolutamente nada. Solamente va a enviar la información y va a esperar a que regrese la respuesta correcta, aunque no estamos haciendo ninguna petición de información. Adicionalmente, enviar mensaje, lo que hacía era, una vez que termine de enviar el mensaje, va a mandar a llamar a actualizar chat. Y actualizar chat sí hacía algo más complicado, pero tampoco vamos a hacer ningún cambio. Actualizar chat lo que hacía era enviar a procesar.php la acción actualizar. Le enviaba como variable la longitud. La longitud es lo que yo calculé al principio, o en ese momento lo que tiene la variable longitud es el número de líneas que tiene el chat.txt, es decir, el tamaño del chat, que lo vamos a tener que cambiar en procesar. Y una vez que recibe la respuesta, lo que va a hacer, voy a comentar esto, y lo voy a cambiar por console log
data nada más, que es a fin de cuentas lo mismo, pero aquí vamos a recibir más respuestas, así que lo voy a dejar así. Y una vez que reciba la respuesta, checa si trae contenido su respuesta. Entonces lo que va a hacer es esto. Este for lo que hace es leer el contenido que trae, y cada vez que lee una línea nueva en contenido, esta línea, si ustedes se acuerdan, era para mostrar que le agregábamos la clase quién, la sustituíamos por la palabra yo, para que hiciera esta situación, que se ponía en un color diferente por las reglas de estilo que estábamos manejando. Ustedes aquí ven, dice la clase yo, es lo que hizo, fue sustituirla, porque encontró que este mensaje pertenecía a este nuevo, que es el usuario que está aquí. Es lo que hacía esta línea, verificar que la cadena o el mensaje nuevo que estoy agregando, si tiene esta estructura donde el nombre de usuario es igual a lo que yo tengo en el espacio nombre usuario, que era este espacio nombre usuario, este espacio nombre, este span, lo que contiene este span, que en este caso aquí contiene la palabra nuevo, porque es el usuario que está utilizando el chat. Entonces sustituía el quién por el yo, y entonces con las reglas de estilo hacía que se viera en un color verdecito. Por eso es que sale así en verde. Pues, ¿qué creen? Va a seguir haciendo lo mismo. Y después va a mostrar el agregar en la consola. Bueno, eso nada más es para que nosotros verifiquemos. Y va a apendizar ese nuevo contenido o esa nueva línea a o líneas, si es que fueron más líneas, porque el for lo que hace es leer varias líneas. Lo va a apendizar a lo que sería el contenido. Después se va a mover el scroll, si es que ya rebasamos el tamaño que estamos viendo en el scroll, es decir, en donde tenemos este contenido, se va a mover. Y después va a decir que longitud ahora vale lo que tiene longitud, es decir, va a actualizar la longitud. Si antes tenía 9 y agregamos 10 líneas, en el proceso de procesar para obtener esta actualización, pues ahora va a decir, no, pues ya no son 9, ya son 10, y entonces ahora la longitud va a valer 10, y lo que va a hacer es estar preguntando, oye, ¿sabes qué? Tengo 10 líneas, ¿hay más líneas? No, siguen siendo 10, pues hago nada. Tengo 10 líneas, hay más líneas, y ¿sabes qué? Ahora hay 12. Bueno, entonces voy a hacer este proceso nuevamente para apendizar, y una vez que termine, ya no van a ser 10 longitud, ahora va a valer 12. Es lo que va a hacer. Y como les decía, ¿qué creen? Esto no lo vamos a cambiar. Va a quedar absolutamente igual. Bueno, salvo los pequeños casos que cambié aquí de las consolas, nada más para que podamos observar si hay algún error. Pero va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Es la ventaja de ocupar el objeto. Yo no sé cómo lo hace, cómo lo va a hacer procesar, que es donde vamos a tener los cambios más sustanciales. Lo que voy a hacer es que yo sé que cuando reciba los datos, tengo que recibir longitud y voy a hacer esto. Aquí tengo que recibir contenido y voy a hacer esto. Y voy a recibir también longitud para poder hacer esto que ya les platiqué. Aquí no recibo ninguna respuesta, aquí no recibo ninguna respuesta. Esto es lo bonito de la programación orientada a objetos. Yo me olvido de, en esta parte, de este lado del cliente, cómo lo hace el servidor. No me importa cómo lo hace, simplemente yo sé que tengo que recibir estas variables. Y la lógica ya está aquí, así que no tengo que cambiarla. Regresando a GetUsuarios, y viendo una función un poquito más sencilla, lo primero que tendríamos que hacer es preguntar por instanciado. Recordemos que este instanciado empieza como falso. Lo que hace es que cuando un usuario, un cliente, un navegador, digamos, está ocupando la función, pues no permita que alguien más la ocupe. Esto es para evitar un poquito las colisiones o los choques de que quieran ocupar al mismo tiempo y pues tengamos por ahí algún error o algún tipo de falla en cuanto a cómo está funcionando adecuadamente nuestro proceso. Entonces, lo que voy a hacer aquí es copiar prácticamente esto de GetLongitudeChat. Lo voy a poner aquí en GetUsuarios. Vamos a cambiar un poquito estas cosas. Ahí está. Entonces, yo voy a preguntar otra vez por instanciado. Y una vez que entre, voy a poner que instanciado sea true. Esto lo que va a hacer es bloquear esta función hasta que, ¿cuándo? Hasta que instanciado sea falso. ¿Y cuándo es falso? Cuando recibe una respuesta correcta, cuando recibe la respuesta del servidor. Mientras tanto va a seguir bloqueado y nadie lo va a poder ocupar hasta que yo lo suelte. Ya sea o que obtenga una respuesta afirmativa con success o que obtenga una respuesta errónea con el error. ¿Sale?
Y aparte de esto, vamos a copiar otra parte de actualizar chat. Voy a ponerle un timeout. Este timeout de actualizar chat lo voy a pegar aquí en get usuarios. Y lo que va a hacer es que si encuentra si encuentra que la función getUsuarios está ocupada, es decir, porque alguien lo ocupó y instanciado sigue siendo true y está esperando la respuesta, voy a esperar 1.5 segundos y voy a volver a llamar a getUsuarios para ver si ya la soltó, si ya obtuvo la respuesta y que puedo ocuparla yo. ¿Sale? Para esto sirve esta línea. Lo mismo sucede con actualizar. Y esto lo hacemos porque estas funciones de actualizar chat y getUsuarios lo vamos a estar haciendo cada segundo. Entonces, pues cada segundo puede ser que esté ocupada o puede ser que no esté ocupada. ¿Sale? Bueno, entonces esa es la base que tenemos ahorita de esta parte de getUsuarios. Ahora vamos a cambiar la acción. La acción, si ustedes recuerdan, aquí era obtener longitud. La acción aquí, yo lo pongo en el pseudocódigo, la acción va a ser obtener activos. Esta acción obtener activos la va a enviar a la misma página a procesar. Pero en lugar de que le enviamos la acción obtener longitud, pues vamos a mandar la acción obtener activos. ¿Y qué va a suceder cuando yo obtenga los activos? Pues lo que habíamos dicho en el pseudocódigo. Una vez que obtenga los activos, voy a limpiar el contenedor y voy a llenar el contenedor. Es lo que voy a hacer. No me interesa cómo va a obtener los activos. Yo solamente sé que si recibo la respuesta, obtengo la data, que va a venir en un formato JSON. Voy a limpiar el espacio de los activos, donde los voy a listar, y voy a agregar, voy a apendizar esa data que traiga, esos usuarios que traiga. Y después de que lo haga, voy a hacer instanciado igual a falso. Esto es muy importante. Estuvimos en alguna sesión con algunos de sus compañeros y se nos olvidó. Y entonces, pues nunca soltaba el get usuarios y nadie más lo podía ocupar y pues no se actualizaban los usuarios. Ahora, para esto del espacio donde se van a colocar los usuarios, es decir, esto, yo les había comentado desde la vez pasada que yo determiné un espacio, que era este, y le voy a poner un ID. En este caso va a ser listado usuarios. ¿Vale? En este caso es un UL. Entonces lo que va a ir aquí adentro, si yo quisiera que se mostrara correctamente, va a ser un LI. Por ejemplo, lo que haría sería algo así, nada más que pues formato automático. Voy a ir llenándolo con LIs que contengan los nombres de los usuarios que están activos. Si ustedes designan otro espacio, a lo mejor esto no es un UL, a lo mejor es un div. Entonces lo que van a poner adentro del div, pues a lo mejor serían párrafos. Digo, depende el espacio donde ustedes lo van a mostrar. Con algunos chicos he visto que ocupan un div nada más, en lugar de un listado, pues ocupen párrafos. Y ahorita vamos a ver cómo cambiamos esto. El chiste es que estas líneas son las que se van a ir agregando. ¿Sale? ¿Cómo vamos a determinar dónde se van a agregar? Pues fácil, con el nombre del contenedor. Este es un contenedor, para mí es un UL, a lo mejor para ustedes es un div o lo que tengan que hacer, pero el chiste es que este es el nombre del contenedor, el ID. Y ocupando JavaScript puedo vaciarlo, que es lo primero que tenía que hacer. Para vaciarlo basta con poner esto, es decir, decirle al script, estoy ocupando JavaScript, es el comodín de JavaScript, y quiero que al elemento que tiene el ID listado usuarios, lo vacíes, empty, lo vacíes. Y después de eso, quiero que a ese mismo listado de usuarios lo llenes con lo que traigas en tu data usuarios. Data usuarios, ¿qué creen que contenga? Pues los usuarios. Los usuarios que voy a agregar, ¿dónde? Al listado de usuarios, es decir, esto. ¿Y qué contiene esto? Bueno, vamos a inspeccionar. Lo que contiene es un LI. Si yo agrego otro, como les había dicho, que se llama otro, le pongo un 1.
Observen qué pasa con mi código. Lo que hizo fue agregar el LI otro, el LI nuevo. Es lo que está sucediendo. Y como ven aquí, parpadea porque lo está haciendo cada segundo. Tenemos mi consola, lo está haciendo cada segundo. Cada segundo está checando esto. Cada segundo está checando esto. Ahorita vemos esto de cómo está funcionando, ¿no? Aquí tengo un arreglo. Son los usuarios. Si observan, hasta aquí llevábamos un 1 en cada arreglo. Pero ahora lo que tengo son 2, porque son el LI otro y el LI nuevo. Es lo que vamos a agregar. Es lo que pretendemos hacer en esta parte de la programación. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Ahí es empty. Perdón, me equivoqué. Empty. Y esto es lo que va a ser nuestra función GetUsuarios. Ahora, también vamos a llamarla, y esto lo voy a colocar aquí, observen que aquí lo llamo así con GetUsuarios, solamente mencionando su nombre, perdón. Vamos a llamarla cada vez que actualicemos o no actualicemos nuestro chat. Y esto lo voy a hacer aquí, en actualizar chat. Antes de que se cierre este if, que es el de si está instanciado o no, voy a llamar a GetUsuarios. Y este GetUsuarios lo que va a hacer es justamente esto que acabamos de definir nosotros. Mandar a procesar, el obtener activos, esperar la respuesta. Si recibe la respuesta, va a vaciarlo, va a apendizarlo y va a soltar la función. Si no puede utilizarla porque alguien más la está ocupando, va a esperar 1.5 segundos y la volverá a ocupar. Esto es crucial para que GetUsuarios se ejecute cada segundo. Es decir, cada vez que revise por nuevos mensajes, también va a revisar por nuevos usuarios. Es lo que estamos haciendo aquí. Cada vez que revise por nuevos usuarios, perdón, por nuevos mensajes, ¿qué es esto? Va también a buscar nuevos usuarios. Y ya, es lo único que vamos a hacer, el cambio en chat. Ahora, el cambio sustancial que les decía va a suceder justamente en procesar. Bueno, y en chat ya tenemos esta línea, perdón, de onload, set interval, chat, actualizar. Es decir, cada segundo vas a llamar de chat, vas a llamar a la función actualizar. Por eso es que lo hace cada segundo. Y bueno, ya vimos que también cuando lo actualizamos, buscamos nuevos usuarios. Ahora sí vamos a procesar. Procesar es la parte más complicada. Es un archivo PHP, así que tenemos que hacer pues sentencias PHP. Y lo que vamos a hacer con PHP es pues obtener los datos del servidor. Estos datos del servidor, hasta el momento, nosotros lo estamos haciendo desde los casos. Tenemos 4 casos. Los casos los estamos mandando a través de la variable acción y estamos generando un arreglo, una respuesta. Para esto voy a abrir un Excel. Vamos a nombrar una variable respuesta. Ojo con este nombre porque va a ser importante más adelante. Vamos a generar otros arreglos. Ahorita los voy a colocar con los nombres conforme vayamos avanzando. Pero esta respuesta va a ser justamente el objeto JSON que vamos a ir regresando. Y vamos a ir llenándolo conforme vayamos recordando nuestro código. Lo que va a cambiar aquí no es la respuesta que voy a mandar, porque la respuesta va a seguir siendo lo mismo. Cuando yo reciba que quiero obtener longitud, la respuesta que voy a mandar va a ser longitud. Y va a tener que ser un número, es decir, el número total de líneas o el número total de mensajes. Lo que va a cambiar va a ser la forma en que lo obtengo. Este ejemplo en longitud lo estamos obteniendo a través de abrir el archivo en líneas y contar cuántas líneas tiene estas líneas y regresarlo en longitud. Y cuando es invocado por getLongitud, recibe data.longitud y lo guarda en longitud, en esta variable longitud. Así sé cuántas líneas tiene. Entonces, regresemos a esta respuesta. Cuando se genera la respuesta en procesar.php, en el arreglo respuesta, vamos a tener un espacio que se va a denominar longitud y aquí adentro va a tener el número de líneas, por ejemplo decíamos 9. Ahora, este 9 lo obtiene leyendo el archivo, pero ahora yo lo voy a obtener
leyendo la base de datos, preguntándome cuántos mensajes tiene en la tabla mensajes. Y una vez que determine eso, voy a hacer exactamente lo mismo, que es crear el objeto respuesta en la posición longitud, regresarlo a quien me lo pidió, y cuando reciba la respuesta quien me lo pidió, pues va a hacer lo que tengan que hacer con él. Así procesar solamente se encarga de obtener la información y enviarla, y lo que hagan con esa información después, pues ya no interesa. Pero quien hace algo con esa información es justamente chat, y ya determinamos qué hacer. Desde la versión 1 ya determinamos qué hacer, así que no tenemos que cambiar nada aquí. Lo único que tengo que hacer es mandar la información y sacarla de donde yo necesite sacarla, que en este caso pues va a ser de la base de datos en vez de un archivo. Entonces vamos al pseudocódigo. Vamos a borrar esto. Aquí recuerden que la respuesta que voy a generar es la que yo voy a obtener de las líneas que existen. Y vamos a ver qué dice nuestro pseudocódigo. Dice primero, para obtener longitud. Vamos a olvidarnos este es el nuevo, obtener activos. Vamos con el de obtener longitud porque es el más sencillito. Lo que tenemos que hacer primero es crear la consulta select max. ¿Por qué select max? Nuestro chat en la tabla mensajes contiene una estructura muy interesante. La estructura de mi chat tiene un ID que es autoincrementable. Este ID que es autoincrementable, cada vez que yo agrego un nuevo mensaje, lo que va a hacer es pues, ponerle un ID y va a ir incrementándose en 1. Es decir, si yo tengo 0 mensajes al principio, y como se ve aquí, cuando agrego 1, le va a agregar 1, el ID 1. Cuando agrego otro mensaje, esa sería la lógica, pues yo voy a tener aquí el 2, y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer al principio, cuando pregunte por el número de mensajes, pues es más fácil que yo pregunte con una consulta SQL por este ID. Yo sé que, por ejemplo, aquí el ID es 2 y va a seguir siendo 2 hasta que alguien agregue un nuevo mensaje. Y cuando agregue un nuevo mensaje, pues ya no va a valer este ID mensaje, bueno, el nuevo ID, perdón, del nuevo mensaje va a ser 3. Y es lo que voy a ir comparando. Cuando tenga la necesidad de preguntar por el número de mensajes, voy a preguntar por el ID, por el máximo. Y ese máximo me va a ir, es el que voy a tener que ir verificando. Oye, ¿sabes qué? El máximo que yo tengo son 9. ¿Sigue habiendo 9? Déjame preguntarle a la base de datos. Oye, base de datos, ¿sigues teniendo como máximo 9? No, ya tengo 11. Ah, no, ¿sabes qué? Ya son 11. Entonces, mándame el mensaje 10, mándame el mensaje 11 y esos son los que tengo que agregar a mi chat. Así es como va a ir funcionando. Para esto es que este ID mensaje es un entero autoincrementable. Así es como va a ir funcionando. Ahora, esta petición la vamos a hacer mediante una consulta SQL, que sería el select max. Si no la han visto, la voy a colocar aquí. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Nada más voy a colocar esta consulta. Lo demás les digo, lo voy a hacer con pseudocódigo. La consulta sería así. Select máximo de ID mensajes. As máximo. Este as máximo, cuando lo ocupo, es similar, perdón, a decir que yo quiero que esta respuesta que me regrese este select, porque esta no es una columna, no tengo una columna que se llame máximos. La respuesta que me genere la voy a guardar como máximo. Sería algo así. Una tupla es parecida a un arreglo, solamente que es una estructura de base de datos. Digamos que guardo la respuesta en respuesta máximo. Ay, máximo. Sería algo similar a hacer esto. Y aquí me regresa el máximo, ¿no? Por ejemplo, 0. ¿Sabes qué? Pues hay 0 mensajes. O hay 1. O hay 10. O sabes que hay 99. Este máximo es la columna a la que me voy a referir por este nombre. Entonces aquí le pongo, por ejemplo, max.
doble X, a lo mejor. Pues lo que vamos a hacer es, cuando genere una respuesta, se va a generar así. Me va a regresar esto. Lo podemos ver en el PHP-MyAdmin. Voy a copiar, voy a pegar esta consulta, por ejemplo aquí. Select max y de mensaje. Déjame ver dónde está. Select max pro mensajes. No le voy a poner ahorita el nombre de la columna. Si le ejecuto. Ay, me faltó de decir de dónde. Ahí está. Observan que la columna se llama max y de mensaje. Y me dijo que el máximo es 2. Vamos a editar mi consulta. Les recomiendo que estas siempre sean mayúsculas. Y ahora la respuesta se llama máximo. ¿Sale? Es lo que se está explicando aquí. O le podemos poner max con doble X. Esto es solamente para obtener una referencia de cómo se va a llamar para que lo pueda ocupar. Entonces, esa columna que se llama max es la representación física así. Es lo que voy a ocupar yo para seleccionar el máximo. Entonces le dejamos como máximo. Y me dice que lo que tengo que hacer después de eso es ejecutar la consulta y guardar la consulta en respuesta máximo. Esto es importante. Las consultas selects me van a generar una respuesta. Ustedes lo pueden observar acá. Esta consulta select me generó esta respuesta. Si yo ejecuto una consulta, por ejemplo, update, insert o delete, no me van a generar esto. No me van a generar una respuesta, no me van a generar una tupla. Puedo preguntar por el número de columnas que fueron afectadas. En este caso, por ejemplo, si hago un insert, ¿cuántas filas se insertaron? Preguntando por los IDs, cuántos IDs agregó. En el caso de update puedo preguntar cuántas columnas fueron afectadas, es decir, a cuántas se les pudo hacer el update. Y en el caso de delete puedo preguntar cuántos elementos fueron eliminados de la tabla. Pero no puedo preguntar por un resultado, solamente puedo preguntar por un número. O en este caso, en el caso del update, por los IDs. El número de IDs que fueron afectados. Entonces, aquí en esta consulta, lo que tendría que hacer es crear una variable que va a contener esa información, respuesta usuarios, ¿no es cierto? Respuesta máximo, que es lo que dice mi pseudocódigo, respuesta máximo. Y voy a guardar lo que resulte de ejecutar esa consulta, que sería algo así. ¿Qué consulta voy a ejecutar? Pues la que acabo de crear, consulta. Y la respuesta se va a guardar aquí, en respuesta máximo. ¿Qué se va a guardar ahí? Justamente esto. Esto. Con el número que me haya regresado como máximo. Bueno, en nuestro ejemplo eran 2, ¿no? Es lo que se va a estar guardando con esta línea que estoy haciendo. Puedo, y lo que sigue en el pseudocódigo es preguntar, si no hay respuesta en máximo, vamos a generar respuesta en la posición error. Pero si sí hay respuesta, entonces voy a obtener la fila. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a checar lo que contiene fila en máximo. Preguntar si es null, vamos a cambiarlo por un 0. Ahorita explicamos por qué. Y si no, pues solamente regreso en longitud lo que tengas en máximo. Vamos a preguntar primero si no hay respuesta en máximo. Esto lo hicimos con base de datos, cuando utilizamos base de datos. Si no hay respuesta en máximo. La única opción que existe cuando no hay respuesta en máximo
es que nos estemos equivocando en la consulta. A lo mejor escribimos mal el select, o no pusimos bien el nombre del campo, o no pusimos bien la tabla, o alguna cosa que nos haya fallado. Se va a ejecutar esta parte, no hay respuesta del máximo. Y lo que dice mi pseudocódigo es que voy a crear respuesta error. Este respuesta error es equivalente a hacer algo así. Ya tenemos la respuesta. Como decíamos, ya habíamos generado la longitud, pero ahora vamos a crear error. Ahí está. Este respuesta error es un arreglo que vamos a convertir en un objeto Ajax. Y este objeto Ajax va a contener algo similar, voy a poner con otro, a esto. Este es un objeto Ajax. Y lo que nos va a permitir es que cuando recibamos este objeto Ajax en data, podamos manejarlo como data usuarios. O en este caso podría ser data error. Aquí vamos a poner un console log. Para que me muestre lo que está regresando en data. Ahorita lo vemos cómo funciona. Y esta opción que tenemos de obtener un objeto que se va a llamar data, por ejemplo en getLongitud, lo que me va a sacar es el objeto. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, aquí. Cuando yo mandé a llamar longitud, déjenme cargarlo de nuevo. Aquí está. Es longitud. La primera vez longitud me regresó 2. Este es el objeto que regresé. Si me hubiera regresado error, aquí diría error. Y aquí diría error en la consulta máximo. Pero este es lo que yo mandé. Es decir, ahorita vamos a generar esa respuesta. Esta longitud. ¿Sale? Y aquí me va a regresar ese 2. Vamos a seguir. Else. ¿Qué pasa si sí existe una respuesta por parte de esta consulta? Lo que dice mi pseudocódigo, vamos a borrar esto. Lo que dice mi pseudocódigo, ya lo cerré. Lo que dice mi pseudocódigo es obtener una fila. ¿Para qué vamos a obtener una fila? Vamos a regresar a esta parte de nuestra respuesta. Perdón, de nuestra respuesta máximo. Esta respuesta máximo, como tal, después de que se ejecute la consulta y se guarde aquí, no podemos ocuparla porque es un objeto de la base de datos. Lo que necesitamos hacer es transformarla en algo que yo pueda ocupar. Para eso voy a ocupar la fila. Lo que estoy haciendo aquí es decirle, quiero que me saques una fila de los datos que traes en respuesta máximo y quiero que los guardes en el arreglo fila. Y este arreglo fila, o este elemento fila, ya lo puedo ocupar yo porque es una estructura de datos. No es una estructura de la base de datos, que es la respuesta, que es una tupla, sino es una estructura de datos que en este caso es un arreglo. Entonces lo que está sucediendo es que yo estoy pasando de una tupla a un arreglo. Aquí se ve igual porque una tupla se representa igual, pero lo que estamos haciendo es sacar esta fila, estos datos. Y justamente se está creando algo así. Pero fila ya lo puedo ocupar. Este ya es una estructura que yo puedo utilizar en mi código.
fila en la posición máximo. Por eso es que le pusimos un nombre a este máximo. Y por eso es importante esta parte, MySQLi a SOC. Si yo no le pusiera la SOC, lo que haría sería algo como esto. Fila en la posición 0 contiene un 2. Vamos a hacer de cuenta que yo pregunto por los IDs. Cada fila va a contener estos IDs. Primero el de nuevo y luego el del otro. Lo que va a hacer aquí es que en la posición 0 va a poner nuevo y en la posición 1 va a poner otro. Es lo que haría cada vez que obtengo una fila o tengo todas las filas, va a ser esto. Si yo no le pongo en MySQLi a SOC, si le pusiera la SOC, pues haría algo como esto. ¿Sale? Regresemos a lo que teníamos, que era el máximo. Esto nomás es la explicación de qué hace el fetch array. Ahí está. Y entonces, una vez que obtengo el arreglo, está guardado en fila, dice checar si lo que contiene fila es null. ¿Por qué vamos a checar si lo que contiene es null? Vamos a ir a nuestra base de datos. Aquí. Voy a borrar los mensajes. Ya tengo varios. Voy a regresar a que mi autoincremento empiece en 1. Ya ahí viene el 3. Voy a regresar al 1. Esto es, digamos, como estaría su base de datos sin mensajes. Si yo hago una consulta SQL y hago el mismo max, lo que voy a obtener es null. Cuando mi tabla de mensajes está vacía, no tengo ningún mensaje, es decir, está nueva, no voy a obtener un número, el máximo. Voy a obtener un null. Nosotros esperaríamos obtener un 0, ¿no? Para decir, bueno, si está el 0, pues voy a esperar a que haya el 1 o el 3 y decir, bueno, tenía 0, pues voy a hacer el 1, el 2 y el 3, mostrarlos en el chat. Pero cuando está vacía, mostramos un null. Por eso es importante revisar que si contiene null mi respuesta que ya saqué de fila, es decir, si aquí me regresó el máximo null, que es lo que vimos en la consulta, y aquí máximo quedó con null, lo que voy a hacer es que a este objeto fila voy a cambiar máximo para que sea 0. Y esa es la longitud que voy a regresar. Entonces, en mi código, si fila en la posición máximo es igual a null, entonces voy a hacer que fila en la posición máximo sea igual a 0. Y por último, voy a regresar a la longitud. Y eso es lo que voy a obtener en fila en la posición máximo. Vamos a verlo en nuestro código, en nuestro chat. Longitud de 0. Aquí está. Me regresó null, porque es lo que obtengo de la respuesta porque no tengo mensajes. Pero yo lo cambio por un 0. Si yo inserto un mensaje, va automáticamente a preguntar por la lista. Aquí lo va a hacer. Este no está. ¿Dónde está? Ya no muestro la longitud. Aquí está. Ahora la longitud vale 1. El length vale 1.
Y aquí está el mensaje. Tip, class, línea mensaje. Nuevo, saludos a todos. Es lo que voy a ir haciendo. Este es el del 116. Vamos a cambiarlo al 116 en chat. 116. Para que lo puedan ver. Es este. No, es este. Console lag, este. Vamos a dejarlo como estaba. Console log actualizar. Ahora sí. Longitud vale 2 al principio. Y luego longitud tiene que ir cambiando. Ah, lo estoy cambiando en el otro. Lo siento. Tiene que ir cambiando. Voy a regresarla como estaba. Perdón, en data. Perdón, así. Vale 3, 3, 3, 3, porque son los números que tengo ahorita. Si yo le agrego otro, ahora la longitud vale 4, 4, 4, 4. Y lo que contiene es esto. Y una vez que lo checa, va diciendo sigue teniendo 4, entonces sigue siendo el contenido, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Pero sigo haciendo lo mismo de longitud. Lo que está haciendo mi función en procesar de obtener longitud es obtener la longitud mediante esta consulta a la base de datos y preguntando por el máximo y demás. Y al final lo que va a regresar es esto. Longitud es igual a fila en máximo. Y cuando llega a chat, quien lo preguntó fue get longitud. Aquí obtiene el data.longitud que salió de esta longitud. Todo esto de respuesta, y si ustedes observan por aquí en el código que ya teníamos, no hay ningún eco, ningún nada más, porque el único eco que hay aquí es la respuesta. ¿Y qué voy a mandar como respuesta? Pues justamente respuesta, lo que contenga. Y respuesta, decíamos que podía tener el error, y en este caso, como no hubo ningún error, lo que tiene como respuesta en longitud es 2 o 3 o 4 o lo que sea. Y esto es el objeto en formato JSON que decíamos que era una consulta, bueno, una estructura, lo podemos ver aquí. Esta es la estructura, paréntesis, longitud 4, bueno, esta es la de contenido. Es esta primera. Corchete, longitud 2.3. Esa es la respuesta en formato JSON. Y la respuesta en formato JSON, aquí hay otra respuesta en formato JSON. Usuarios es una regla de 2 que contiene esto. La respuesta en formato JSON, cuando llega a chat, como es un tipo JSON, le puedo preguntar por data.longitud, que sería lo mismo que decirle, oye, en esta longitud, ¿cuánto tienes? Ah, pues 3. Ah, pues entonces lo voy a hacer que la variable longitud valga eso que tú tienes aquí adentro. Eso es la programación orientada a objetos ocupando JSON. Entonces, este fue el obtener longitud. Tenemos el enviar. Vamos a analizar el enviar. Vamos a analizar en salir. Vamos a crear el que nos hace falta, que si ustedes recuerdan es obtener activos. Y luego hacemos el actualizar. Para enviar, mi pseudocódigo dice que para que pueda hacer el enviar, tengo que hacer esto. Este enviar va a crear los datos para hacer el insert en la tabla de mensajes, es decir, vamos a ocupar el usuario, el mensaje y la fecha. Si vemos nuestra tabla de usuarios, perdón, de mensajes, necesitamos el ID de mensaje, el texto del mensaje, el usuario y la fecha. Yo no tengo necesidad de colocar el ID de mensaje porque como es autoincrementable, cada vez que agrego un nuevo,
se va a autoincrementar, así que esto no lo necesito, por eso es que digo en el pseudocódigo necesitamos el usuario, el mensaje y la fecha. Es decir, el usuario, el mensaje y la fecha. Voy a crear esos tres elementos, usuario, mensaje y fecha, para después hacer el insert, verificando que el mensaje no venga vacío. Una vez que creo el insert, ejecuto la consulta. Esta consulta insert, como les decía hace rato, no me genera ningún resultado. Solamente puedo preguntar por el ID de la fila insertada. Si es mayor a 0, bueno, si es menor a 0, quiere decir que no insertó ninguno, porque los IDs son autoincrementables también. Y entonces, pues tener uno menor a 0 quiere decir que pues, no incrementó nada. Así esté vacía mi tabla, cuando yo inserto un nuevo mensaje, pues va a tener el valor de 1. Entonces, si no tiene ese ID un valor que no sea un entero, mayor a 0, entonces quiere decir que hay un error, no se insertó ninguna fila, es indicativo que no se insertó ninguna fila. Es lo único que tengo que hacer. Si sí lo insertó, pues no hay ningún problema, porque yo no hago nada con esa información, solamente la inserto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es justamente lo que dice esto. Vamos a ir a nuestro procesar. Nuestro enviar lo que hacía era crear el usuario, perfecto. Crear el mensaje, nos faltaría crear la fecha. ¿Cómo vamos a hacer la fecha? Yo le sugería que la fecha tuviera un formato datetime. Si vemos nuestra estructura, para mí es un formato datetime. Y el formato datetime, si yo quiero insertar uno, el formato datetime, por ejemplo, lo voy a seleccionar aquí, es 4 dígitos para el año, un guión, 2 dígitos para el mes, un guión, 2 dígitos para el día, un espacio, 2 dígitos para la hora, 2 puntos, 2 dígitos para los minutos, 2 puntos y 2 dígitos para los segundos. Ese es el formato. Entonces voy a tratar de hacer algo similar para poder crear esa estructura con el date. Lo voy a poner también para que la tengan. Sería algo así. Y ya que tengo las tres, entonces voy a verificar que el mensaje no esté vacío. ¿Qué creen? Ya lo tengo. Aquí está. Si el mensaje no está vacío, es esta línea. Y después voy a crear la consulta insert con los tres datos creados antes. Ah, esto no lo tengo, porque lo que estaba haciendo es escribir en el mensaje, en el archivo, justamente esta línea que tengo aquí. Deep, class, línea mensaje, bla, bla. La voy a dejar aquí porque la voy a ocupar. Entonces aquí tenemos que crear la consulta insert. Crear la consulta insert con crear la consulta insert con los datos de usuario, mensaje y fecha. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una consulta que va a ser igual a lo que tenga que hacer aquí en SQL. Aquí tendría que ser insert into bla 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 bla. Ahí chequen su sentencia insert. Ya no voy a poner más que pseudocódigo. Y una vez que hagamos la consulta, vamos a ejecutarla. Si observan aquí, solamente es ejecutar. No estoy diciendo que guarden el resultado como en algunos otros casos. Aquí solamente ejecutamos la consulta. Y ejecutar la consulta significa hacer un MySQL query utilizando conexión y consulta. ¿Sale? No puedo usar conexión. Me falta algo aquí. Ah, me falta algo aquí. Aquí me faltó incluir conf. Config. Que ya lo hicimos en el video pasado. Eso es para poder ocupar la conexión. Entonces ahora sí aquí sí puedo ocupar conexión. Aquí está. Y la consulta que acabo de crear. Que es la que está aquí arriba. Eso es ejecutar la consulta. Y una vez que se ejecuta la consulta, vamos a preguntar por el ID insertado con esta función. Sería algo así. Y si sí ejecutó esto, más bien, si esto, MySQL insert, es menor
o igual a 0, lo que voy a hacer es crear una respuesta con error, que sería similar a lo que hice en obtener longitud. Es esto. Sería esto. Error en la consulta. Insert el mensaje, ¿no? Y esto no nos interesa. Lo voy a comentar. Y es lo que haría enviar. Más o menos ya aquí está la lógica, hay que agregar algunas cositas todavía. Salir. Salir es similar. Primero voy a crear los datos para hacer el insert en la tabla mensajes de salida. Usuario. En la salida del usuario únicamente vamos a ocupar el mensaje y la fecha. El mensaje va a ser que el usuario sesión o sesión de usuario abandonó el chat. La fecha la creamos igual. Y el usuario lo dejamos vacío. Es decir, algo así. Usuario va a ir vacío. El mensaje y fecha va a ser similar. Nada más que el mensaje va a decir el usuario, sesión usuario, abandonó el chat. Y después tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos en enviar. Crear una consulta insert con los 3 datos creados, que es exactamente lo mismo. Ejecutar la consulta. Preguntar por el ID de la conexión verificando si es menor o igual a 0, que es exactamente lo que hicimos. Y si sí es, creamos la respuesta de error. Pero si no es, después de eso vamos a crear una consulta update para cambiar el activo usuario a falso, donde el ID de usuario sea este usuario que está saliendo. Ejecutamos la consulta, igual sin esperar una respuesta. Y si no hay filas afectadas, esto lo vamos a hacer con update MySQL, con MySQL affected rows, conexión menor o igual a 0. Si no afectó ninguna fila, quiere decir que hay una respuesta errónea, por eso creamos el error. Y si no, destruimos la sesión. Y es lo que hace salir. En lugar de escribir en lugar de escribir en el archivo de texto, vamos a escribir en la base de datos y vamos a destruir la sesión. Y entonces aquí nada más voy a pegar el pseudocódigo. Ustedes ya tendrán que hacer el código. Creamos la consulta, pues como hicimos aquí el consulta igual a insert into mensajes, y de usuario, como mensaje, coma, mensaje, coma, ID de usuario, coma, fecha, con los datos de usuario, mensaje y fecha. Esto de aquí. Ejecutamos la consulta. Ya vimos que es con MySQL y query. Es ejecutar la consulta. Preguntamos por el ID de la fila insertada y de conexión, verificando que sea menor a 0. Es exactamente esta misma línea. Si se cumplió esa condición, es decir, que fue menor o igual a 0, entonces creamos la respuesta, que es exactamente lo mismo que está aquí. Cerramos el if. Y ahora creamos una nueva consulta. La consulta va a ser un update para actualizar. Y lo voy a hacer aquí en estos. Voy a actualizar que nuevo ya quede con 0. La consulta sería así. Update usuarios, set usuario y de usuario no. Esto no. Password tampoco. Set activo usuario igual a 0. Donde el ID de usuario sea igual al que yo quiero cambiar. ¿De dónde voy a sacar el número del usuario donde yo quiero cambiar? Pues de la variable sesión, como aquí, la variable sesión usuario. Este es el que contiene el ID de usuario. Esta se creó cuando hicimos el login. Entonces aquí vamos a hacer eso. Si yo saldría de aquí, ¿a quién voy a cambiar ese nuevo? Entonces voy a cambiar al de otro. Recuerden que como es un bar chart necesita ir entre comillas. Vamos a ejecutar la consulta. Y es lo que me generó. Esta es la consulta. Y si yo examino, pues justamente
hizo lo que yo les pedí. ¿Sale? Ahí está la consulta update para que lo puedan checar. Esa consulta update pues tendría que ir aquí, crear una consulta update con el ID de usuario igual a la variable sesión usuario. Esto tendría que ir entre comillas para que lo reconociera como una cadena de texto. Ejecutamos la consulta. Ejecutar la consulta, ya saben que es el MySQL query conexión consulta. Si no hay filas afectadas, esto sí lo voy a poner. Si no hay filas afectadas sería si MySQL y affected rows de la consulta que acabo de crear, lo hago con conexión. Voy a crear la respuesta error. Y finalmente destruimos la sesión. ¿Qué es lo que dice mi pseudocódigo? Se destruye la sesión. Ese sería salir. Entonces ya tenemos obtener longitud, ya tenemos enviar, ya tenemos salir. Vamos a crear, antes de ir a actualizar, que es la más compleja, en cuanto, o extensa más bien, vamos a hacer el caso que no tenemos. El caso es el de obtener activos. ¿De dónde saqué obtener activos? Recuerden que yo envío la acción obtener activos. De aquí lo voy a sacar. Entonces voy a hacer el caso obtener activos. Break. Entonces, si procesar recibe obtener activos, lo que tengo que hacer aquí es lo que dice el pseudocódigo. Vamos a crear un arreglo de usuarios para guardar los usuarios. Algo así. Vamos a crear una consulta select para preguntar por los usuarios activos. Este no lo voy a hacer. Vamos a ponerlo con pseudocódigo para que ustedes lo hagan. Después vamos a crear respuesta a usuarios para ejecutar la consulta y guardar el resultado. No voy a ocupar respuesta porque ya les había dicho que respuesta lo estoy ocupando como un arreglo para regresar las respuestas. Aquí, ¿qué consulta va a ser? Pues la que haya creado en este espacio. Vamos a crear consulta. Aquí tendría que ser algo así como... Y aquí ver el select. Select, bla, bla, bla. ¿Qué me interesa? Los IDs. Select ID de usuario, from, usuarios, donde, los usuarios en activos. Lo voy a poner aquí. Voy a regresar este a 1. Para que me regrese esto. ¿Sale? Aquí observan, ID de usuario tiene otro y nuevo. Esta es la fila 1. Esta es la fila 2. Si no hay respuesta a usuarios, esto ya lo hicimos en el obtener longitud. Aquí si no hay respuesta máximo. Aquí es si no hay respuesta a usuarios. Si no hay respuesta a usuarios, les digo, tendría que ser algo similar a esto. Entonces vamos a generar el error que nos diga error en la consulta de usuarios. Por el contrario, si sí hay respuesta a usuarios,
quiere decir que sí encontró usuarios. Vamos a recorrer la respuesta desde 0 hasta el número de filas en respuesta a usuarios. Es decir, vamos a hacer un for. Y dentro de este for, vamos a obtener la fila, que es lo que habíamos dicho que hacíamos aquí. En respuesta a usuario vamos a obtener los IDs. Y yo mandé respuesta a usuarios a buscar solamente los IDs, es decir, vamos a tener estos. Y cuando yo haga fila, voy a ir obteniendo este otro. La primera vuelta voy a obtener este otro. En la segunda vuelta voy a obtener nuevo. Y esta estructura de fila es la que nos va a permitir ir recuperando esos datos. Entonces obtengo la fila. Recuerden que esto ya lo habíamos hecho con el MySQL fecha array, que es justamente esto. Y después llenamos el arreglo con la estructura a mostrar. ¿Qué arreglo vamos a llegar? Pues el que creamos, el de usuarios. Este sí lo voy a hacer aquí. Sería algo así. Así se llena. Y después del for, vamos a crear respuesta a usuarios con el contenido de el arreglo usuario. Y este es obtener activos. Y lo que va a hacer es esto que está aquí. Usuarios es un arreglo y va a obtener esto que está aquí. Ah, aquí me faltó. Esta estructura no es solamente el nombre. Si regresamos a lo que yo estaba, el espacio donde yo los había puesto es un UL. Entonces, para que funcione tendría que tener aquí LI. Para que lo tome como código HTML correctamente. Si ustedes están ocupando otra estructura como un párrafo, pues serían aquí P y P, o lo que ustedes tengan. Entonces, esa estructura o este texto que es menor que LI, mayor que el nombre del usuario, menor que diagonal LI, mayor que, eso es lo que tengo que ir generando justamente en procesar. Así. Si fuera P, entonces aquí le pondrían P, y aquí le pondrían P, o la estructura que ustedes quieren generar. Para que cuando yo tenga la respuesta aquí en chat, tenga justamente esto. Es lo que tiene el arreglo. Es decir, mi arreglo respuesta, ahora se llama respuesta, en el espacio usuarios va a tener esta cadena de texto, que es esta cadena de texto. Convertido en objeto, ya regresado con JSON, es esto, y cada elemento, cada LI, chat, el de usuarios, va a apendizarlo al listado de usuarios y se va a mostrar aquí. Ese es este procesar. Este es el caso de obtener activos. Observan la respuesta, es la que siempre genero al final. Respuesta a usuarios. Porque es la que voy a mandar como objeto JSON. Aquí
No genero ninguna respuesta en salir, solamente genero la respuesta error si es que hay algún error. En enviar tampoco genero una respuesta, solamente genero la respuesta error si es que hay algún error. En obtener longitud, sí obtengo la respuesta de longitud o una respuesta error en el caso de que haya algún error. En el caso de usuarios, una respuesta error o respuesta de usuarios, que contienen los usuarios. Es lo que estaríamos nosotros regresando. Y en actualizar, si ustedes observan, lo que regreso al final es respuesta a contenido. Y es prácticamente lo mismo, solamente va a cambiar en algunos aspectos. Vamos a ver en qué aspectos va a cambiar. Para obtener longitud. La longitud hasta ahorita, el actualizar lo que hacía es comparar las longitudes que yo había calculado antes, que me enviaron, ahorita vemos dónde lo enviaron, con la que tiene actualmente mi chat. Las comparas si son iguales, sabes que pues no hay ningún cambio y regresas que el contenido no ha cambiado, el contenido es falso. Pero si sí cambian, lo que tenemos que hacer es leer ese contenido que ya estamos nosotros identificando como nuevo, mandarlo en un arreglo y todo ese arreglo mandarlo como contenido para que se pinte en nuestro chat. La diferencia aquí es que no lo voy a hacer con un archivo, lo voy a hacer con la base de datos. Entonces primero dice, vamos a crear longitud con lo enviado por el post longitud. ¿Qué es esto? Longitud es igual a lo que envié con post longitud. ¿De dónde saqué esto? Ah, bueno, pues cuando yo invoco a actualizar, mando como variable longitud. Y longitud ya sabemos que salió de getLongitud, que obtiene el tamaño del chat que nosotros ya hicimos en procesar, que obtener longitud lo que hace es hacer una consulta con el máximo y eso es lo que obtiene. ¿Sale? Entonces, ya tenemos esto. Longitud es igual a post longitud. Es la primera línea. Perfecto. Luego vamos a crear la consulta select para obtener el máximo, para compararlo contra la longitud. Vamos a ejecutar la consulta y guardamos el resultado en respuesta máximo. Lo mismo que hicimos en obtener longitud con el máximo. Esto lo vamos a hacer para que contadas sea ese máximo. Y si yo tenía que cuando entré al chat había 9 líneas y ahora calculo nuevamente el máximo y ahora contadas ya son 10, que es lo que tengo acá, o sigue siendo 9, si son iguales contadas y longitud, contadas ahora va a ser longitud, que va a seguir siendo lo mismo, pero voy a mandar que contenido es falso. Pero si contada y longitudes no son iguales, entonces ahora sí vamos a tener que hacer la consulta para preguntar por los mensajes nuevos y mandarlos para que puedan ser pintados. ¿Sale? Pero para eso primero tenemos que generar contadas, es decir, contar actualmente cuántos mensajes nuevos hay. Para eso vamos a hacer esto. Lo voy a copiar. Pseudocódigo. Aquí generamos contadas, pero a partir de leer el archivo. No lo vamos a hacer así. Ahora lo vamos a hacer a través de la consulta. Entonces creamos la consulta, que sería como esta. Ejecutamos la consulta y lo guardamos ahora el resultado en respuesta máximo, que sería esto. Si no hay respuesta máximo, que sería esto, generamos respuesta error, que sería esto. Si no, obtenemos la fila, aquí está. Preguntamos si contiene null, aquí está. Si sí contiene null, decimos que es igual a 0, aquí está. Y hasta ahí. Entonces, todo esto podríamos decir que lo podemos copiar tal cual está aquí, hasta acá. Ahí. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que en contadas, en lugar de que contemos las líneas, que era lo que hacíamos en el archivo, vamos a tomarlas con la respuesta que obtuve de esta consulta del máximo. Y ahora sí, preguntamos si longitud es igual a contadas, si son exactamente las mismas líneas y no han cambiado nada, entonces lo que voy a hacer es regresar que longitud sea igual a longitud, no cambió en nada, y que contenido es falso. Lo que estoy haciendo es, en respuesta, longitud si era 9, sigue siendo 9. Y contenido tiene un falso.
Si sucede este caso, este no se va a ejecutar y lo va a regresar con un JSON encode respuesta. Y cuando regrese aquí, después de actualizar, va a preguntar data contenido. Ah, pues data contenido tiene falso. Entonces, no va a ejecutar esto. No va a actualizar el chat. Pero si hay contenido, entonces va a hacer esto. Y como les dije, esto solamente maneja los datos. No me importa dónde los obtiene. Esto lo que hace es apendizar en contenido lo que tenga la variable de data contenido. Sale, ya no nos falta lo último. ¿Qué pasa si no son iguales? Si longitud y contadas no son iguales. Comparamos longitud y contadas. Si son iguales, que fue lo que hicimos ya, no hacemos nada. Bueno, aquí dice contadas, también puede ser lo mismo porque valen lo mismo. Vale lo mismo. En el caso de que sean iguales, pues valen lo mismo. Pero si no, entonces creamos un arreglo texto donde se van a almacenar los mensajes para colocarlos en el chat. Check, ya lo tengo. Voy a crear una consulta select de mensajes. Ah, bueno, esto todavía no va. Aquí vamos a hacerlo. Vamos a crear una consulta select para seleccionar los mensajes. Creamos la consulta select. Para seleccionar los mensajes obtenidos de los nuevos, es decir, los ID de mensajes mayor a longitud. Si yo obtengo en mensajes que tengo 3 mensajes y ahora dice que cuando entro a actualizar ya hay 4, entonces lo que voy a hacer es obtener los mensajes nuevos, es decir, los que son mayores a 3. Y voy a obtener que el mensaje 4 dice hi y es el que voy a mandar. Es esto. Entonces hay que crear una consulta, select, ya la hice, la voy a hacer otra vez acá, editar. Select característico from mensajes, donde el ID de mensaje sea mayor a quién, donde estoy obteniendo la longitud que estoy comparando, longitud. Eso sería esta consulta select. ¿Por qué? Porque longitud lo primero que contiene es lo que yo sé que es el máximo. Y contadas es el máximo ya actualizado. Entonces yo sé que hay 9 y después de que checo que cuál es el máximo y me dice, ¿sabes qué? No son 9, son 10. Entonces digo, longitud es igual a contadas, no. Entonces yo sé que longitud que tenía 9, pues ya no es el máximo, ahora son 10. Entonces lo que hago es hacer una consulta para obtener los IDs de mensajes que sean mayores a longitud, o sea, S9. Ejecutamos la consulta y guardamos el resultado en respuesta a mensajes. Aquí acuérdense que hay que ocupar conexión. Ahí, conexión. Y consulta. ¿Cuál consulta? La que acabamos de crear acá arriba. Esa háganlo ustedes. Si no hay respuesta a mensajes, esto ya lo hicimos. Aquí si no hay respuesta máximo, aquí si no hay respuesta a mensajes, que es este. Entonces generamos el error. Pero si sí hay respuesta, vamos a recorrer el arreglo desde 0 hasta el número de filas en respuesta a mensajes. Algo similar a lo que hicimos acá. ¿Dónde está? Aquí. Aquí.
Recorremos el arreglo. En respuesta, pero mensajes. Obtenemos la fila, justamente similar a lo que hicimos aquí. Obtenemos la fila, o sea, esto, pero de respuesta a mensajes. Y llenamos el arreglo texto con la estructura a mostrar. Esto sí lo voy a hacer. Ahora, ¿de dónde voy a sacar la estructura? Antes la estructura la obteníamos o la hacíamos aquí, cuando introducíamos cuando escribíamos en el archivo, porque en el archivo guardaba este texto completo. Pero ahora lo voy a obtener de la base de datos. ¿Dónde estaba? Texto. Aquí. Lo interesante de esto es que la fecha ya no lo va a tener que generar aquí. Voy a decirle fila en la posición fecha mensaje. ¿De dónde saco esto? Porque cada vez que genere la fila, si yo pregunto por estos, vamos a decirle a 2. La primera fila es esto. Y le puedo preguntar, cuando saque la primera fila voy a sacar 3, otro saludo, nuevo y la fecha. Esto va a ser fila. Fila en la posición fecha mensaje va a valer esto. Fila en la posición de usuario va a valer esto. Fila en la posición texto mensaje va a valer esto. Y fila en la posición de mensaje va a valer esto. Que este no me sirve, este campo no lo voy a ocupar, voy a ocupar estos 3. Entonces, cuando quiera poner la fecha del mensaje, voy a referirme como fila en la posición fecha mensaje. Cuando quiera referirme al usuario, voy a poner fila en la posición de usuario. Y cuando quiera referirme al mensaje, aquí ya no tiene caso este eco, bueno, todo esto, porque ya está configurado el mensaje. Cuando quiera referirme al mensaje sería fila en la posición texto mensaje. Esta estructura o esta cadena se va a ir guardando en el arreglo texto, en el arreglo texto. Actualizamos el nuevo máximo para compararlo, volver a llamar a actualizar. Respuesta es igual a longitud contadas. Ahora nuestro nuevo máximo va a ser lo que tiene contadas. Eso ya lo podemos borrar porque es el que estábamos haciendo. Lo actualizamos hasta acá. ¿Por qué lo actualizamos hasta acá adentro? Ah, bueno, este es adentro del for, perdón. Obtenemos la fila. ¿Dónde está? Esto sería dentro del for. Hasta aquí iría el for. Esto sería el for de recorrer, estas dos líneas. Una vez que termine el for, contadas ahora va a valer longitud. ¿Por qué lo hacemos hasta aquí afuera del for? Porque aquí ocupamos no lo ocupamos, porque aquí creamos una consulta con longitud. Si lo hacíamos antes, esto sí iba a afectar. Entonces lo hacemos hasta aquí, hasta que verifiquemos que sí hay respuesta. Y después creamos respuesta en el espacio contenido con el contenido de texto. Es decir, algo así. Esto ya no nos sirve, que era lo que hacíamos con el archivo de texto. Y ustedes se fijan, es lo mismo que tengo acá. Solo necesito uno, así que este lo voy a borrar. Y es el fin de actualizar. Con eso terminaríamos. Les falta poner algunas partes que quedaron aquí solamente con pseudocódigo. Si tienen dudas, pues me pueden mandar mensaje o pedir asesoría. Pero aquí está. Nuevamente les voy a mostrar que ya estamos mandando mensajes.
y se están guardando en la base de datos con los usuarios. Cuando yo le dé salir, vamos a darle salir al chat, salir, se va a guardar un mensaje nuevo en mensajes que va a contener justamente que el usuario nuevo abandonó el chat y no tiene ID de usuario porque pues no lo publicó un usuario, lo publicó, lo guardé nada más para que se muestre. Bueno, creo que eso sería todo, chicos. Seguimos pendientes, échenle ganas. Yo sé que sí pueden, todavía tenemos tiempo para hacerlo. Nos vemos en otro video. Saludos.